de pie y le voy a pedir especialmente a nuestros jóvenes que escuchen esta palabra, que reciban esta bendición de parte de Dios nuestro Señor, para que sus vidas sean prosperadas, sus vidas sean bendecidas. Ustedes muchos están empezando una carrera, acaban de pasar, ¿verdad?, de la adolescencia a la juventud temprana. Algunos ya son unos jóvenes más avanzados en edad, lo que llamamos, ¿verdad?, los jóvenes más adultos, pero siguen siendo jóvenes. A ustedes, si el Señor no regresa pronto, les queda mucho por delante, mucho que aprender, mucho en que aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para bendecir su vida. Amén. Entonces vamos a leer en la palabra de nuestro Salvador, como dije, el capítulo 18 del Evangelio según Lucas, y solamente vamos a leer en el verso número 11 lo que la palabra de Dios nuestro Señor dice. Amén. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas, solamente el verso 11. Amén. ¿Listos? Muy bien. Esto es lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y de ahí en adelante, usted que ya ha escuchado estas porciones de la palabra del Señor nuestro Dios, este hombre comenzó a hablar de méritos personales, comenzó a hablar de su vida de ayuno, cómo él lo hacía 2 veces a la semana, aunque era requerido por la ley una sola vez en el año. Y luego dice: doy diezmos de todo lo que gano. Ya era obviamente algo que él hacía extra, y él obviamente se comenzó a exaltar a sí mismo. Y hay algo allí en la palabra que no le agradó a Dios. Díganle conmigo: amoroso y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra, Señor mi Dios, que hemos leído. Creemos que con ella tú nos enseñas, con ella tú bendices nuestras vidas, con ella, Señor mi Dios, tú nos instruyes para que seamos mejor para gloria y alabanza de tu maravilloso nombre. Dios y Padre, hoy en esta hora te pedimos, Señor, que en este culto, Señor mi Dios, de la fraternidad de nuestros jóvenes, que ellos tengan sus oídos abiertos, sus ojos atentos y su corazón, Dios mío, sediento de ti, de tu palabra, de la verdad, para que sean, Señor mi Dios, bendecidos y prosperados. Dios, yo te ruego que esta palabra también en nosotros, los adultos, no caiga, Señor mi Dios, en corazones tibios, en corazones, Señor mi Dios, egocéntricos, en corazones, mi Dios y mi Señor, faltos de gratitud para contigo. Que todos, Señor, hoy seamos bendecidos, especialmente nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, por la grandeza de tu amor, Dios, en el nombre de Jesús. Santo y maravilloso Espíritu, ayúdanos en esta hora, y así podremos exaltar, bendecir y glorificar el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Siéntense, por favor. Como dije hace un momento, ¿quién de nosotros no ha oído cuando menos 1 o 2 ocasiones lo que es la enseñanza magistral de nuestro Señor Jesucristo, que habla obviamente de lo que es la parábola del fariseo y del publicano? Y en esa parábola el Señor Jesucristo nuestro Dios tenía una finalidad. Él quería demostrar que la confianza personal que muchos en aquel día tenían en sí mismos de ellos, y no ponían esa confianza obviamente en Dios nuestro Señor. Por eso, no queriendo quitar de su contexto teológico esta porción de la escritura de Lucas 18 del 9 al 14, y digo esto por si alguien después escucha esta predicación, y no quiero que vaya a decir: el pastor se salió totalmente del contexto bíblico. Yo sé que históricamente hablando y teológicamente declarando la palabra de Dios, esta porción de la escritura de la parábola del publicano y el fariseo
o el fariseo y el publicano. Esto se centra especialmente en la verdadera justificación que da Dios al hombre que se humilla delante de su presencia, al hombre que lo reconoce. Cuando Dios obviamente exalta la humanidad de aquel personaje que está en la Escritura, que en el reconocimiento de él reconocía que había ofendido a Dios, que necesitaba a Dios, y él obviamente en el contraste con el fariseo hablaba de lo que era su propia justicia. Él no sintió necesidad más de Dios, y en cambio el publicano sentía necesidad de Dios, y fue por eso que fue alcanzado y justificado por la gloriosa misericordia de Dios nuestro Señor. Entonces algo hoy nosotros tenemos que ver, no quitando o sacando estos textos de su contexto, y como dije, lo que teológicamente la palabra de Dios enseña es esa enseñanza, la confianza que unos tenían en sí mismos y ponían a Dios como a un lado, como que ya no había necesidad de Él, de necesitarle nada, especialmente de recibir la justificación en su misericordia. O sea que estos hombres confiaban más en sus méritos humanos que en la verdadera justificación de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo obviamente enseña. ¿Para qué? Para que nosotros, a los que hoy somos abordados por la palabra de Dios, nos enseñemos a valorar lo que Dios obviamente sí valora. Y Dios valora sin duda alguna un corazón quebrantado y humilde, más que la religiosidad y el esfuerzo humano delante de su presencia. Y esa es la verdad, y eso es lo que hoy nosotros necesitamos aprender. Por eso, como dije claramente en el título de la predicación, la gratitud que a Dios no le agrada. Hay adagios mexicanos que allá en mi país se dicen: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas. Y esto obviamente que era bueno lo que aquel hombre, el fariseo, hacía en su vida, nadie puede obviamente quitarle a lo que es, como dije, el aspecto teológico o la verdad de la palabra. El hombre hacía cosas y las hacía bien. O sea que su vida de él era una vida vivida en lo que Dios obviamente demandaba, y aún más allá él lo hacía. Pero lo que estuvo mal fue la actitud del corazón de aquel hombre. Sus obras eran correctas, pero la actitud de su corazón era incorrecto. Y por eso yo hace un momento le decía a esta jovencita hermana que no porque nosotros digamos alguna cosa, eso le ayude a ella a irse en la imaginación mucho más allá, y después ella piense que va a ser la única que va a poder cantar aquí. Pero la realidad es que ella tiene el potencial de tener una voz fuertísima, y creo que cuando esa voz comience a educarse un poco más, ustedes me van a dar la razón un día. Y yo creo eso, pero yo le invito a nuestra hermana Brenda y le insisto que ella, cada vez que esté aquí arriba, que vean que todas son un equipo, todas tienen un mismo propósito, todas van encauzadas en la misma dirección, y es agradar a Dios como un solo cuerpo en todo lo que hacen arriba de esta plataforma. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor nuestro Dios? Porque hoy obviamente en esta predicación yo quiero hablar en contra de aquello que alguien puede pensar que es único, que es exclusivo, que solamente él lo puede o ella hacer. Y hablándoles a ustedes jóvenes, en ustedes está el potencial en sus vidas. La palabra del Señor nuestro Dios dice en Proverbios 20:29 que el joven tiene una gloria hoy en su vida. ¿Y cuál es la gloria del joven? Está en su fuerza, está en su potencial que tiene, está en la bendición que tiene de parte del Señor nuestro Dios. Y esa es la verdad. Pero un potencial mal encauzado, un potencial mal ubicado, nunca va a llegar a cumplir un propósito divino delante del Señor nuestro Dios. Y lo que yo hoy quiero hacer a través de mi prédica, y como insistía y insisto nuevamente, que según lo que se predicó la semana pasada, embona hoy nuevamente. Dios sigue Él buscando
buscando a gente agradecida. Jóvenes también, adolescentes también, que en todo tiempo, según lo que se decía la semana pasada en primera los Tesalonicenses 5:17, hay que ser agradecidos con Dios en todo. O sea, en todo es lo que dice la palabra. Dad gracias a Dios. Lo que yo digo en otras palabras, sed agradecido con Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La versión de la Biblia de la lengua actual dice: nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios como cristianos que somos. Quiere decir que no puede haber un cristiano, sea viejo o sea joven, que no tenga gratitud ante Dios el Señor. ¿Sí o no? No sé si podemos hacer un cambio, hermano Jerry, ahí a la nueva versión. Y en la nueva versión eso es lo que dice claramente la palabra de Dios nuestro Señor. Como cristianos que somos, por eso dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Vea. Y después de ese punto, dice: esto es lo que Dios espera de ustedes. Es Pablo virtualmente a la iglesia. Eso es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Como gente que profesa, que sigue los pasos del Señor, sus enseñanzas, el ejemplo de su vida para llegar a ser como el Señor nuestro Dios. Quiere decir que eso que se predicó la semana pasada y esto que se predica ahora, esto obviamente enfatizará más y más y más de que a Dios le agrada la gratitud. Pero a Dios le agrada la gratitud que se hace, que se presenta, que viene delante de Él correctamente. ¿Sí o no? Correctamente. Porque hay gratitud que es incorrecta, hay gratitud que condena, hay gratitud obviamente que subaja, hay gratitud que hace menos a otros, y eso no le agrada a Dios nuestro Señor. Y eso es importante que hoy nosotros lo entendamos. Por eso ahora, en estos pocos o muchos minutos que voy a predicar, yo quiero que a través de esta palabra, de esta corta predicación, entendamos lo que es la verdadera adoración y la gratitud obviamente mal encausada delante del Señor. Porque Dios quiere que lo adoremos exactamente como Él dejó en su palabra. Dios quiere que tengamos gratitud así como Él lo dejó en su palabra. Por eso insisto que esta parábola sobre algunos que enfatizaban obviamente el sí mismo en ellos, que confiaban en ellos mismos, que creían que Dios ya no era parte de su diario vivir. Y el Señor Jesucristo es lo que hace. Por eso es una clara referencia a los fariseos de aquel tiempo, a la gente que estaban viviendo obviamente juntos en el tiempo del ministerio del Señor nuestro Dios. Ellos iban al templo, pero la palabra del Señor dice, por eso en el capítulo 24 de Mateo, en su contexto, el Señor les habla y les dice: ustedes son los que llevan aquellas largas vestiduras con flecos, ustedes son las que las usan blancas, pero la realidad es de que ustedes son sepulcros blanqueados, como un sepulcro está lleno de huesos y de pudrición. Esa es su vida. Ustedes son los que en las plazas se ponen a hablar para ser vistos de la gente. Ustedes son los que en las fiestas llegan y se paran y se llegan a sentar en las primeras hileras. ¿Por qué? Porque siempre querían ocupar ese lugar notorio en medio de la gente, de la multitud. Y ese era el problema con ellos. Aunque obviamente ellos iban al templo y se había ordenado, según en la ley de Dios nuestro Señor, que el pueblo del Señor fuera 2 veces al día a hacer oración. Una oración era en la mañana, en la hora tercera, lo que quiere decir que a las 9 de la mañana ellos tenían que estar allí en la oración. Y la segunda oración era la hora novena, lo que quiere decir que a las 3 de la tarde ellos tenían que estar allí en la oración. Aunque había eso para hacer, la gente llegaba allí, pero hoy podemos ver nosotros que este hombre con un corazón obviamente mal ubicado en la buena voluntad de Dios, que hacía cosas buenas, pero que él las echaba a perder con el estado de su actitud. Y es por eso que hoy nuestros jóvenes que hacen cosas buenas deben de permitir que eso llegue delante de Dios y se quede como un aroma agradable delante del Señor, y bendiga el nombre del Señor y exalte el nombre del Señor. Y todo eso solamente va a estar en la actitud del corazón.
A mí me da gusto, hoy en la mañana pensaba y decía, ¿cuántos jóvenes tenemos involucrados aquí? Y si se les da oportunidad, lo que se hace a cada uno de los jóvenes que van a participar, se le pide que tenga obviamente lo necesario para poder hacer. Porque todo lo que se hace aquí requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y entrega. Y esa es la realidad. Y no hay una regla que no sea así, y es para todos. Y es por eso que ahora, cuando yo pensaba y dije, ahora qué bueno que ya tenemos a uno que pasó de joven a ser varón, sigue joven. Nuestro hermano Jerry ya casado, nuestro hermano Cristian el diácono, nuestro hermano diácono Obed Hernández mi hijo, nuestro hermano Jorge Luis todavía como joven, nuestro hermano Bernabé que hoy cantó como joven, nuestra hermana Brenda. Tenemos muchos jóvenes involucrados en el trabajo, en la obra de la iglesia. Y saben una cosa, hoy mi consejo, hoy mi palabra, hoy lo que yo quiero hacer, insisto, sin sacar esta hermosa porción de la escritura y su enseñanza magistral en lo que es obviamente el no confiar en sí mismo, pero yo hoy los quiero animar que no echen a perder lo que hagan, que cada granito que coloquen se quede para que juntos se vaya haciendo más y más y más y más delante de Dios. Y cada cosa que hagan en obras o en palabras, lo hagan para la gloria y la alabanza del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Alguien diga gloria a Dios nuestro Señor. Puede haber, sí puede haber, pastor, una gratitud que no agrada a Dios. Y lo podemos ver en la escritura hoy en esta noche. Así como hay adoración que no adora a Dios, que no sirve al Dios verdadero, pero que tenemos que ver que lo que se hacía era obviamente lo correcto que se debe de hacer, pero estaba mal encausada. ¿Entienden ustedes que lo que hacía el fariseo, él cumplía con lo que había pedido la ley y aún mucho más iba allá, pero echó a perder todo eso? Hay una porción de la escritura en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, todos sabemos de esa historia, todos la hemos leído, todos hemos oído a predicadores predicar de esta historia. Y es la historia del reto que hace Elías Tisbita a los 450 falsos hombres sacerdotes de Baal y a los 400 hombres falsos de Acera. Y eso está en el verso 19 del capítulo 18, cuando Elías Tisbita se presenta ante el rey Acab y le dice: júntame a los sacerdotes. No eran solamente los sacerdotes de Baal, eran también los de Acera, los mismos que tuvieron que haber muerto, los mismos que dijo lamentada Jezabel: hoy murieron mis sacerdotes, pero yo así también le voy a hacer a Elías Tisbita. Así me hagan y me añadan los dioses, y mañana a esta hora no haré lo que Elías hizo a mis sacerdotes. Y saben una cosa, en el contexto del verso 20 hasta el verso 40 está algo impresionante allí, pero por causa del tiempo voy a ir al verso número 25. Del verso 20 al 25, y comienzo en el 25. ¿Y qué es lo que pasa? Después de que Elías Tisbita pone obviamente la regla para el sacrificio, la palabra del Señor nuestro Dios dice que entonces le fueron dado el toro que los sacerdotes falsos de Baal y de Acera iban a tomar para ofrecer el sacrificio a sus dioses o a Baal. Y la Biblia dice entonces claramente, escucha el verso 25, que Elías les dice: escogeos un buey y prepararlos vosotros primero, pues es que ustedes son más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Pero escuche lo que el verso 26, y yo voy a remarcar unas cosas allí, que eso es lo correcto hacer, pero debe de ser hecho delante del Dios vivo y verdadero. Y esa es la verdad. Porque no solamente porque lo hicieron bien, eso lo deberíamos de hacer la iglesia. Debiéramos de vivir así, de esta manera, la iglesia. Y la Biblia dice entonces: no pongan fuego debajo de él. Pero el verso 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo partieron e hicieron obviamente lo que se les había dicho, invocando a sus dioses. Y algo tremendo en esto, cuando ellos lo prepararon, dice: invocaron el nombre de Baal desde en la mañana hasta mediodía.
Estos no tenían regla de cultos de 2 horas, reuniones de matutinos o de vigilias limitadas. Si usted se fija, ellos hicieron algo extraordinario. La vida de ellos estaba dedicada, consagrada a un Dios falso. ¿Cuánto más se puede dedicar y consagrar la vida al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de amor? La palabra quedó para enseñarnos. La palabra está para darnos dirección. La palabra está para infundir vida en nuestra vida. Y la Biblia dice que ellos, obviamente, ellos desde en la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero la palabra enseña, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ve ahora, sigue diciendo el contexto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos tenían celebración ante su Dios desde en la mañana hasta en la tarde, y ellos no estaban allí ajenos a lo que estaban haciendo. Ellos saltaban en la forma de su adoración, de su entrega hacia con su Dios. Ellos saltaban, ellos brincaban, ellos hacían todas estas cosas que son obviamente únicas en lo que se debe de hacer en el culto, en la adoración. Si ellos estaban en un tremendo error, pero nosotros podemos hacerlo, no en el error, en la verdad, haciéndolo delante de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y en el verso 27 declara entonces la palabra: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndoles: grítenle más fuerte en alta voz, porque Dios es, quizás, obviamente, está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme o hay que despertarlo. Pero importantemente en el verso 28 dice: ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. ¿Ven lo que hacían? Había entrega en lo que ellos hacían. Hoy muchos de nosotros en la iglesia, amados hermanos, estamos que no encontramos un lugar. Y esto es para nuestros jóvenes. Si aquí se canta, se predica la palabra, se enseña la palabra, lo que tenemos que hacer es recoger la mente, el corazón y el espíritu y estar aquí en lo que se hace aquí, para que puedas tener entrada a su presencia, para que lo puedas sentir, para que te des cuenta lo que Él quiere, para que recibas de su palabra en su voluntad, para que vivas de acuerdo al propósito que Él le ha dado a tu vida. Y esa es la verdad. Yo puedo oír. Una de las cosas que a mí me dio temor, escuche bien, la primera vez que mi hijo, el diácono B, me invitó a ir a mirar un juego de los Lakers, y yo le decía a mi esposa: no quiero que le vayas a decir a nuestro hijo, esto nunca lo había dicho, hoy es el primer día que lo digo. Yo le dije: no le vayas a decir, pero si tú me ves ahí que se me va a ir la onda por allá y comienzo a ver el teléfono, tú me lo agarras despistadamente y lo metes en tu bolsa. Porque yo como pastor esa costumbre tenemos, lo agarrar el teléfono a ver quién nos marcó, a ver quién nos mandó un texto. Y yo le dije: si tú ves eso, le digo a mi esposa, tú me ayudas a que yo esté aquí. Y yo, hermanos, en verdad, yo jamás había ido a un juego. Estábamos en los bleachers allá sentados cerca y mirábamos a los famosos allá y a otros muy famosos sentados. Y yo estaba allá y yo volteaba a ver qué hacía mi hijo. Y cuando él sentado en la silla y él le hacía así, yo también. Y yo esperaba y dije: nomás si se quita la camisa, yo no me la quito. Y cuando gritaba y cuando le tiraba, y todavía vivía el Kobe Bryant en ese tiempo, y gerró más tiros ese hombre que nada ese día. Y cuando gerraba y el diácono se agarraba, no era el diácono, yo también, ¡Kobe! ¿Qué pasa, Kobe? Gritaba en inglés yo. Y luego miraba a Stacy también ahí que se agarraba y se volteaban a ver, y yo volteaba y le decía a mi esposa: bájame las manos, tú también. Dije que no. Y cuando metía una canasta por ahí el equipo de los Lakers, amados hermanos, mire, zapateábamos, brincábamos, aplaudíamos, gritábamos. Y luego teníamos una cosita en la mano, me acuerdo, ¿verdad? Así era como, pues era algo así que le hacíamos. Y yo y me la pasaba porque, y si a la gente se paraba, yo le daba más. O sea, me metía al asunto.
No sabía yo ni club, me sentaba en ocasiones a verlo en la casa. De algo sí me di cuenta, el ruido, la euforia, la emoción. Y le dije a mi esposa, tuvo bien caro el ticket, pero fíjate que está bien. Sí, y eso es lo que necesitamos. Hoy viene gente aquí, se va peor como entró. Hoy nuestros jóvenes necesitan abrir su mente y su corazón. Necesitan entender que aquí les amamos, les queremos. Y por eso necesitan venir y estar haciendo lo que aquí hacemos todos. La prédica es para todos. Es para los que tienen oídos para oír, ojos para ver y corazón para recibir, ¿sí o no? Y esa es la verdad. Y estos hombres, vean ustedes, una adoración mal encausada, bien hecha, pero mal encausada. Y esto debiera de ser penoso para nosotros. Que alguien, amados hermanos, que le habló a algo que nunca le habló, que se dedicó a hacer culto a algo que nunca le hizo sentir nada. Y podemos ver que desde en la mañana hasta en la tarde ellos le hablaban. Ellos danzaban, brincaban. Ellos se sajaban, con la lanza se picaban. Y dice como era su costumbre. No lo hicieron solamente porque estaba Elías Tisbita allí. ¿Entiende esa palabra? Es la costumbre de ellos. La costumbre de ellos. Lo hacían de continuo. Lo hacían cada día que adoraban a su dios falso Baal. Si era en la mañana o en la tarde. Hoy nosotros tenemos que tener una costumbre, es venir con un corazón humilde, es venir con un corazón deseoso de sentir su gloria, su presencia, su poder, su amor, su misericordia. Alguien de veras recibe esto. Hay jóvenes en esta hora que necesitan ser llenos de esta poderosa verdad, con la fuerza que tienen, la fuerza que está en su juventud. Y todo esto, amados hermanos, alguien podrá decir, ¿y qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver. Este es el ejemplo de algo que alguien hacía y estaba mal encausado, sin ningún beneficio, pero lo hacían porque ellos creían en algo que nunca les iba a responder. Y dice la Biblia, entonces con cuchillos se cortaban con las lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero vea el siguiente verso, el 29. Y dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando. Y esa palabra con frenesí o frenéticamente, dice hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Se les acabó el tiempo. Y sabe una cosa, cada segundo, cada minuto, cada hora estuvieron dedicados a hacer lo que ellos tenían que hacer. Hasta la hora que se les acabó el sacrificio, hasta la hora que les fue obviamente permitido. Y dice en su contexto, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase nada. Ahora esa palabra frenéticamente o con frenesí, según el diccionario de la Real Academia Española, esto significa actuar con frenesí, es decir, realizar algo con una agitación, con rapidez, con intensidad extrema. A menudo es el fruto de la desesperación, el medio o una emoción que es muy fuerte en la vida de alguien. Esto indica una actividad desmedida, desordenada o acelerada, sin calma ni control en la vida de la persona. ¿Qué pasaría si nosotros, cada culto con frenesí, en verdad, buscáramos de Dios, jóvenes? Ustedes que pueden durar tal vez horas danzando delante de su presencia, moviendo las manos. Algunos de ustedes están aquí y se portan tan extraños con Él, como que nunca Él ha hecho nada por ustedes. Lo ven con egocentrismo, lo ven obviamente con indiferencia, y esa gratitud nunca llegará delante del Señor nuestro Dios. Este fariseo del que habla la palabra,
Era un hombre que hacía cosas peculiares, que era, hermanos, verdad, porque si no el Señor lo hubiese desmentido, el Señor lo hubiese enseñado que estaba mal. Y esto los fariseos, a ellos les gustaba la gloria humana. Ellos buscaban obviamente el reconocimiento humano más que nada. Y por eso muchas veces se equivocaron delante del Señor, nuestro Dios. Hoy nosotros, hoy jóvenes, ojalá y entiendan esta palabra, que el Señor, la fuerza que les da. Yo el otro día decía en la prédica, yo decía, cuando estábamos más jóvenes, hacíamos cosas con mucha más intensidad, con mucha más dedicación. Yo ahora sí veo que crucé la línea de los 60 y ya en 2 semanas, si Dios me concede, 61 años. Y veo que ahora me limito en algunas cosas. Veo que como que ya hay algo ahí, como una barra, una línea como invisible que me está indicando, mira, esto es así, mira, esto es así. Yo antes me saltaba de azoteas al piso como si nada, y ahora cuando me aviento de aquí, y luego más que ya me infundieron temor de que un día de estos me voy a quebrar, ahora en veces me bajo y me bajo con un miedo como no se imaginan. Y es por la edad. Pero ustedes que están jóvenes, que tienen todo el potencial de la vida en la fuerza, y como decía hace un momento, según la palabra en Proverbios 20:29, hay que darle al Señor una adoración correcta, una gratitud correcta. Hay que venir ante Él con humildad. Señor mi Dios, aunque estoy en el tiempo de mi gloria, te necesito en la mañana, te necesito en la tarde, te necesito en la noche. Aunque estoy en el tiempo, Señor mi Dios, que mi cerebro está en el máximo potencial de sus neuronas, pero Señor, necesito la sabiduría del cielo. Te necesito para hacer obras dignas solamente de ti. Alguien de veras le va a aplaudir al Señor. Alguien le va a dar gloria y le va a dar honra a nuestro Dios. El Señor es muy bueno, amados hermanos. La palabra de Dios dice en Lucas 16, en el verso 14 y 15, y es el contexto de la palabra cuando el Señor habla anteriormente de que no se puede servir a 2 señores, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Pero en el verso 14 dice la palabra de Dios que allí oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Y dice la Biblia, y se burlaban de él. ¿De quién? De las enseñanzas del Señor Jesús. Pero escuche lo que el verso número 15 dice. Entonces les dijo, ¿quién? Jesús les habló. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Escuche bien. Ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres. Ustedes son. Y el Señor nuestro Dios, en varias versiones, en capítulos diferentes, Él dice claramente que ellos amaban la gloria de los hombres antes que la gloria y el reconocimiento de Dios. Pero en ese contexto, cuando el Señor Jesús les habla y les dice estas palabras, dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Sigue el punto y la coma, porque lo que los hombres tienen por sublime, escuche bien, dice obviamente, aquello sublime es aquello de mucho valor, de mucha estima. Lo que los hombres tienen de mucho valor y de mucha estima delante de Dios es abominación. ¿Por qué? Porque ellos eran ávaros, porque ellos juzgaban, porque ellos buscaban la gloria de los hombres, porque ellos querían ser vistos de los hombres. Ellos hacían cosas, amados hermanos, peculiares, únicas en las cuestiones de servir al Señor, pero hacían muchas otras que no agradaban a Dios nuestro Salvador. Y por eso el título de esta predicación tiene que enfatizarse más y más y más: la gratitud que a Dios no le agrada. Y todo está en la postura del corazón. Hoy yo animo a nuestros jóvenes que si uno tiene obviamente virtudes, dones diferentes y tal vez mayores que otros, facilidad para hacer una cosa. Hoy tenemos a un joven pianista que es excelente en el piano, pero que él se mantenga en ese estado de humildad,
y que cada vez que vea a otro que quiere enseñarse y que tal vez le pica erróneamente de un lado al otro, en vez de mirarlo con desprecio, en vez de mirarlo como que no sabe, en vez que tenga una actitud correcta y que venga y que le diga: Señor, yo te doy gracias porque tú me diste un don que yo no lo merecía. Tú me diste, Señor mi Dios, una facultad que yo no la tenía, que desde niño la vine desarrollando, pero todo lo que somos, lo que tenemos, todas las habilidades, todos los dones que todos hemos recibido, todo viene de parte de Dios. Y a este hombre se le olvidó, según lo que leímos: Señor, yo te doy gracias. Pero vean cómo echó a perder el asunto del punto de su gratitud. Es como si hoy un joven: Señor, yo te doy gracias que soy parte de este ministerio y no soy como el hermano fulano de tal, no soy como el otro joven, no soy como aquella otra hermana, no soy como aquel otro, Señor mi Dios. Y sabe que todo el don, toda la gracia, toda la bendición la va a tirar por el suelo. Por eso es este mensaje, por eso es esta palabra. No solamente quiero teológicamente meterme al texto y explicar lo que ese contexto dice del verso 9 al 14, pero lo que sí estoy explicando, que Dios nuestro Señor, que conoce todos los corazones, Él puede ser exaltado con una palabra nuestra o puede ser deshonrado. Este hombre, insisto, hacía todo lo correcto. No hay un teólogo, no hay un erudito, no hay una persona que lea y entienda esto por la revelación que da el Espíritu Santo y que diga: este hombre lo hizo todo mal. No, todo lo hacía mal. Lo que hizo mal fue la actitud de su corazón, en confiar en sí mismo, en compararse, en sentirse mejor, en ver a todos como pecadores y él solamente justificado. Y el Señor, en esta enseñanza tan hermosa, dice que ese hombre se fue a su casa sin ser escuchado en su gratitud. Y el otro, obviamente, que se humilló, la nota dice claramente: este fue justificado. Este fue el que fue bendecido por Dios. Hoy, joven, yo como quisiera si ahorita Dios me dijera: te voy a conceder una cosa. ¿Qué quieres que te conceda? Yo le diría al Señor: pues necesito que me digas cuánto tiempo falta para que vengas. Y si el Señor me dijera: pues todavía faltan como unos 70 años, 50 años. Y que me dijera el Señor: dime qué quieres. ¿Saben qué le pediría yo? Hoy en la mañana, después de la oración, me quedé un rato más meditando y dije: Señor, cómo me gustaría ser joven otra vez. Pero ahora sí, conociéndote a ti, un joven centrado, un joven, Señor mi Dios, con principios y con valores cristianos. Un joven que va en busca de la verdad, de la justicia. Un joven, Señor mi Dios, que busca agradarte a ti en todo tiempo. Y luego me acordaba de lo poco o mucho que prediqué el domingo de Timoteo. Y yo decía: Señor, tener las aptitudes, la aptitud, santa y correcta como la de este hombre, interesado en ti, en tu obra para hacer tu voluntad. Y yo, hermanos, no sé cómo estuvo el asunto. Estaba platicando con el Señor así, porque eso es orar. Y de momento me di cuenta que andaba trasladado en otro lado y me vi de muchacho y todo, y con mucho pelo. Mucho pelo y bien negro. Y me dio bien mucho gusto. Pero me duró el rato como la Cenicienta. Volví a la realidad, me moví de donde estaba hincado y entré a la realidad. Y dije: eso es, si tú me dijeras que me das algo, yo te pediría volver a ser joven, sabiendo hoy que iba a predicar yo. Eso yo quisiera. Pero ¿sabe para qué? Porque después de haber conocido su amor, después de conocer su bondad, su misericordia, su poderosa compasión, nadie puede equivocarse. Dame fuerza, Señor mi Dios, como antes las tenía, que pasaban días enteros y tal vez hasta semanas, donde ni siquiera conocía lo que era dormir, donde iba y venía, donde hacía, Señor mi Dios. Dame esto. Yo todavía pensaba: dame esto, dámelo. Pero después volví, me bajé de donde andaba, llegué a la realidad y dije: soy el mismo de 60 y casi 1.
Y estoy limitado ahora, pero con lo que me queda, con lo que me resta, te voy a seguir dando esto, Señor. Yo hoy animo a nuestros jóvenes, amen al Señor, bendigan a su Salvador, honrenlo con todo lo que son y lo que tienen, vivan para Él y para la alabanza de su nombre. Eclesiastés 12 es un mandamiento. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu mocedad o de tu juventud, antes de que te vengan los días que ahora nosotros estamos pasando. A mí, gracias a Dios, no me duele mucho del cuerpo todos los días, pero de vez en cuando sí. Muchos de ustedes se dieron cuenta que anduve malo de esta pierna, de este pie, de los dedos, por semanas. Y me sentía fatal, limitado, no podía hacer muchas cosas. Pero yo hoy vuelvo a ustedes, jóvenes. Hoy que la fuerza está en ti, hoy que el vigor está en ti, hoy que la bendición está en ti. Acuérdate del Señor. Ven, dale tu gratitud de continuo por la vida, por la salud. Dale gratitud, dale tu gratitud, reconocimiento al Señor. Y dile, Señor, te la voy a dar. Y cuando usted haga eso, y si es parte de algún ministerio en la iglesia, no vea a nadie como menor que usted, vea a todos los demás como mayor que usted. Este fariseo, ese fue su error. Ponga nuevamente el texto, hermano Jerry, por favor. Ese fue el error de este hombre en su oración que le hizo cuando habló al Señor. Dice la palabra que ellos dos fueron al templo, iban con el propósito de orar, de hablar con Dios, pero la Biblia dice, y según la costumbre judía, tuve que abrir un libro que habla de las costumbres judías en los días de Jesús, y todos lo que leía confirmaba que todas las oraciones de estos hombres en el templo o por las calles o en las plazas era levantar las manos si no estaban postrados. Quiere decir que en el templo levantó las manos y comenzó a hablar y comenzó a decir palabras que la gente que estaba alrededor de él tuvo que haberlo oído. Por eso cuando dice, obviamente, el verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vea, Dios lo sabía que él no era ladrón. Dios lo sabía. Pero lo que él hizo malo, él obviamente en el egocentrismo, él obviamente en esa autosuficiencia personal, él se puso solo como el mejor, que no soy ladrón como los otros, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. No lo soy. Y él con esa actitud rebajó, denigró, humilló. Él se exaltó solo, y esto es lo que dice el contexto, el verso 13. Mas el publicano, estando en pie, a distancia, lejos, no quería ni levantar la cara, porque sabía en su corazón que había fallado ante Dios, que era un hombre pecador. Y le dice a Dios: sé propicio, Señor, acércate a mí, que yo pueda tener, Señor. Esa palabra propicio es lo que conocían de ellos de la ley, lo que estaba en el propiciatorio, lo que Dios había puesto para el perdón y la expiación. Este hombre en realidad decía: Señor, lo que tú ya hiciste, lo que tú ya bendijiste, dámelo para que mi vida sea bendecida, prosperada, porque soy un pecador. Y dice la palabra en el verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí es donde está el asunto, y eso se los va a explicar tal vez el hermano Matiel. Y yo aquí lo voy a dejar, y escuche esto. ¿Qué ole? Escuche esto. Miramos a uno en el verso 11 agradeciendo, y miramos a otro en el verso 13 que no agradeció. ¿Que acaso Dios no entendió las palabras de los dos? Yo les digo que las entendió perfectamente. Hoy, mis amados jóvenes, hoy yo los animo a que todo lo que hagan, el esfuerzo del don, el talento, la habilidad que Dios les ha dado en lo que sean, que cuando alguien esté en las cámaras y a alguien le toca la próxima semana, en vez de pensar que lo va a hacer mal y que no es digno de estar allí, que haga una oración y que diga: Señor, que hoy mi hermano, mi hermana, y dice su nombre, que haga un trabajo excelente de gloria para ti, Señor. Y esa actitud es la que conviene. ¿Entienden? Súbase, hermano Matiel, un micrófono al hermano Matiel, hijos. Ya lo tiene. Yo no sé qué va a hacer el hermano Matiel.
Dios sí sabe. Amén. Él que haga lo que Él quiera, ¿verdad? Con esto yo dejo esta predicación. Con esto yo dejo este mensaje, este consejo a ustedes, porque los amamos, porque nos interesa. No, ustedes no nos interesan de la semana pasada para acá. Algunos de ustedes los conocemos desde niños y desde niños nos hemos interesado en ustedes. No es de la semana para acá ni del año nuevo para acá. Queremos que sean algo para Dios y que tengan actitudes correctas ante Dios, y la mejor es una actitud con humildad, una actitud con sujeción y sumisión ante Dios nuestro Señor. Amén, amén, aleluya. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Aleluya. Por ese privilegio que el Señor nos da de alabar, de glorificar su nombre, de juntarnos, de reunirnos, de participar, de escuchar, de atesorar, aleluya, esa preciosa palabra que el Señor ha dejado para con nosotros, hermano. Amén, gloria al Señor. Basado, hermano, soy amigo de su pastor, nuestro hermano pastor Hernán. Mi esposa Francélica Santos, tenemos 4 hijos, los dejamos, bueno, no puedo decir que dejamos todos en casa. Una está en Corea, ella está en el ejército, y les pido de sus oraciones que el Señor la haga regresar con todo bien. El Señor nos regaló 4 hijos, la mayor 29, 25, 19, 16, todos le sirven al Señor por la gloria del Señor. Amén, aleluya. Y pues vayamos a decir que no por casualidad, porque yo no creo en un Dios de casualidades, yo quiero en un Dios de propósitos. Hoy en esta noche nos tocó estar aquí, por lo cual estamos gratamente agradecidos con el Señor y con el pastor, y gracias por la oportunidad. Y pensando, hermano, amén, aleluya, y dando en mi corazón reverbecía o hervía una emoción al escuchar al pastor, y me gustó, hermano, aleluya, lo que capté al último. Y yo miré en mi pastor, en vuestro pastor, que la escuela que nos estaba dando, hermano, amén. Si ustedes pueden captar, nosotros, dice su palabra ahí, si lo puede poner, Salmo 37, 25. 37, 25. Hay un versículo, se puede decir preocupado, amén, y lo vamos a tratar de estudiarlo a la manera. Dice: joven fui, amén. Dice: y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y ahora, hermano, yo le quiero decir al joven, no entiendo, no sé exactamente cuántos sean recién llegados, cuántos sean visitas, cuántos sean nacidos en el Evangelio, cuántos conozcan la palabra del Señor desde su nacimiento o tengan un poco de tiempo. Lo que sí le quiero decir, joven, doncella, que está escuchando la palabra del Señor, que el preocupación de nosotros los viejos, ahora podemos decir, es de que el joven sepa lo que ahora nosotros sabemos, porque ahora nosotros sabemos lo que ustedes todavía no saben. Lo que nosotros queremos es que ustedes lleguen a esa medida, amén, gloria al Señor, como Pablo se preocupaba por Timoteo, que llegara a la medida de un varón, ¿verdad? Que tuviera la estatura del varón correcto, del varón perfecto, un varón perfecto que agrade al Señor, amén, gloria al Señor. Algunos tuvimos la dicha, en mi caso, de haber nacido en un hogar cristiano. El Evangelio se me presentó desde mi niñez, gracias al Señor, que el Señor a muy temprana edad tocó también mi corazón, y aunque no querían los pasos del Señor, amén, pero el Señor sí tocaba mi vida constantemente. Casi en lo particular no
No acostumbro dar mucho mi testimonio porque yo considero que el testimonio debe de impactar, debe de animar, debe de ser de provechoso, amén. Y aunque gracias a Dios el Señor me permitió no andar en los muy bajos caminos del Señor, el gozo del joven probablemente en su temprana edad tiende a querer vivir y descubrir algo en la vida, algo que le agrade a su carne, algo que le agrade pero no encontré nada, hermano. No encontré nada y busqué a temprana edad el gozo del Señor. Pero cuando el pastor me estaba explicando ahí, se quebrantó mi corazón. Se quebrantó mi corazón al mirar estos jóvenes aquí que alaban al Señor. Se quebrantó mi corazón al voltear para aquel lado y miraba jóvenes que aplaudían, jóvenes que cantaban. Y quizá usted no me entienda en el tono o en la intención de mi quebrantamiento, pero yo empecé a mirar ahí algo, tesoros, hermano. Tesoros que no deben de estar escondidos. Tesoros que no deben de estar fuera de estos caminos. Tesoros que no deben de caminar sin la cobertura de un buen pastor, sin la cobertura de un buen consejero, sin la cobertura, sin la oración de padres cristianos, que debemos estar preocupados constantemente porque nuestras joyas, nuestros tesoros estén alabando y glorificando al Señor. Abrí yo mi Biblia y encontré, lo primero que me encontré, una carta que mi madre me escribió en el 1990. Algunos jóvenes yo creo no nacían todavía. Yo ya vivía en Los Ángeles, por allá en Bell Gardens, me congregaba en una iglesia. Y ella me escribía, todas sus cartas eran consejos, eran citas bíblicas, eran esfuérzate, mijo. No eches a perder la bendición, el derramamiento del Espíritu Santo que hay en ti. Y es algo tan importante, hermano, que uno tiene que inculcar en los jóvenes cristianos. ¿Cuántos jóvenes cristianos hay aquí en este lugar? ¿Cuántos jóvenes desean servir al Señor el resto de sus vidas? ¿Cuántos jóvenes están decididos a creer en ese Dios todopoderoso, ese Dios que cambia sus vidas, ese Dios que ha cambiado y ha transformado las vidas de los que ya tenemos un tiempo caminando con el Señor? Y leyendo la predicación, dicho sea un poco de paso, nuestra visita fue, no fue errónea, fue coincidentemente correcta. Pensábamos que era hoy, que era el día de los varones, el servicio de varones, y nosotros nos venimos. Estamos aquí desde temprano, nosotros por ahí nos acomodamos y nos alistamos y nos venimos. Pero Dios tenía ese plan, hermano. Yo quiero creer en eso, amén. Dios tenía ese plan porque para todo el Señor nos debe de usar y nosotros debemos ser usados. Y cuando yo escuchaba al pastor de lo que es la gratitud que a Dios le agrada respecto a lo que a un joven concierne, me empezó a mirar y como cosa nueva, hermano, empecé a recorrer mi vida. Y una vez más yo le dije al Señor: Señor, gracias porque estoy aquí este día. Gracias porque crucé mi juventud, aunque a veces renegaba. Porque le voy a decir, por ahí una vez, no sé a quién y cuántos haya escuchado, pero yo lo digo así, de esta manera: yo nunca seguí a Jesús, Jesús me seguía a mí. Y donde yo me metí, Jesús se metió también. Y a veces que Él ponía su mano protectora, a veces que Él ponía su poder, su mano redentora, para salvarme de los peligros, de los atentados, de accidentes, de infinidad de cosas, porque en mi juventud inquieta, porque me van a creer que fui joven inquieto. Los de Sinaloa, nadie va a creer eso, que los de Sinaloa somos inquietos, pero somos inquietos. Pero el Señor, hermano,
cada día manifestaba su gracia. Porque habían unas rodillas que oraban por mí. Porque había una madre consagrada rogando de día y de noche. Y no lo va a creer, hermano, pero sus oraciones el Señor las escucha. Sus ruegos el Señor los escucha. Su preocupación para los jóvenes, hermano, es que lo que le quiero decir, que no nomás el trabajo del joven, hermano, es decirle yo, joven, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, joven, y sé valiente, porque ahí está la victoria, joven. Oh, porque si te esfuerzas y eres valiente, el Señor te va a dar la salvación. Hermano, detrás de todo eso, hermano, nosotros tenemos que venir con ese respaldo. Un joven solo, hermano, créamelo, es muy difícil. A la edad de 15 años yo me vine para acá a este país y no me fue fácil. No me fue fácil esforzarme y mantener mi temor a Dios. No me era fácil, porque era fácil caminar y mirar el mundo y desviar mi mirada o desviar mi carácter o mi forma de ser. Amén. Entonces de eso un poquito yo le quisiera hablar al joven, de que detrás de la gratitud que a Dios le agrada un joven con un carácter agradable delante de Dios, con un carácter espiritual, con un carácter bíblico, con un carácter de amor, porque el que tiene amor conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén, aleluya. Y el que vive en amor y Dios en él, no hay margen de error. Amén. Entonces un joven tiene ese tesoro, hermano, en su vida. Un joven tiene ese tesoro de saber que le sirve a un Dios todopoderoso, de que hay una iglesia que lo respalda. No sé si haya jóvenes completamente solos, si la mayoría de los jóvenes tienen sus relativos o sus familiares, y cada uno de ellos, hermano, nuestro trabajo es seguir, hermano, como el interés del pastor. Si el pastor ya no puede brincar de aquí para, yo tampoco, y si el pastor ya no puede brincar de aquí para abajo, hermano, los jóvenes lo van a hacer. Pero ¿sabe por qué lo van a hacer? Porque miraron a un pastor que envejeció brincando la tarima. Porque crecieron ellos mirando un ejemplo bueno. Amén, gloria al Señor. Pero si nosotros los dejamos solamente a que ellos críen su propio carácter, hermano, les va a ser muy difícil. Créamelo, yo lo viví y se me hizo muy difícil. Gracias a Dios, el Señor a una temprana edad, lo repito, me alcanzó y usó mucho a mi esposa, porque mi esposa, hermano, yo soy mecánico de profesión, yo arreglo transmisiones, pero mi esposa sabe apretar otras tuercas. Ella es muy buena para apretar tornillos, esos tornillos que duelen, esos tornillos que calan, que sujetan, que te hacen prometer cosas y que tienes que cumplirlas después de 30 años. 30 años tenemos de matrimonio y hay tuercas que se han aflojado, pero hay tornillos que no se han salido. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener en nuestros hogares, en nuestras familias. Amén. Esas partes, hermano, unidas. Yo soy el padre, correcto. Ella es la madre, correcto. Él es el hijo, perfecto. Ella es la hija, perfecto. El hijo se tiene que portar así porque el padre se tiene que portar así. La madre se porta así para que la hija se porte así. Y eso, hermano, hacemos que la maquinaria joven trabaje inclusive más limpia, inclusive más mejor, gloria al Señor. Recapitulando un poco con lo que el pastor decía, ahí en Mateo 25:14 miramos la parábola de los talentos y cómo el Señor le entrega a esos hombres, quizás jóvenes, y les entrega los talentos. Amén. Y los llama, y a uno le da 3, 2 y luego 1, y a algunos se los pide para atrás. Y esos hombres, 2 de ellos
hicieron lo correcto, hicieron lo bueno. Pero uno de ellos falsificó un testimonio, pastor, porque yo leo en la Biblia que le dice, y se atreve ese hombre y le dice, porque te conozco, no es, ¿cómo es que conocí a Dios? Y dice, y sabía yo que tú eras, ¿qué? Al patrón, ¿verdad? Que tú eras, dice, reclamón, y que quieres cosechar donde no sembraste. Dice, entonces para no errar, dice, y para no, aquí te tengo tu talento. Nosotros tenemos un talento. Y se puede decir que quizás tenemos varios talentos. Trabajemos esos talentos. Presentémoselos al Señor con intereses, con creces. Y a los jóvenes, yo les voy a pedir, hermano, a los jóvenes si se pueden poner de pie. Gloria al Señor. Hay entre la trayectoria de la Biblia, al igual que ahora se presenta, hermano, varones que se preocupan por los jóvenes. Este tal y muy sabio Pablo se enfrasca, se mete, se embulle en una travesía con su hijo Timoteo de una manera tan preciosa como usted la puede ver si se pone a estudiar la relación que tenía Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Y ahí en el capítulo 1 del versículo en adelante le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida en ti, hijo mío, le vamos a poner. Trayendo a la memoria, había algo en Pablo que lo mantenía ocupado, que lo mantenía atento a la trayectoria de su hijo Timoteo, porque su hijo Timoteo le fue dando un testimonio a su padre espiritual, Pablo, y le dice y continúa, la cual habitó primeramente, ¿en quién, hermanos? En su abuela Loida. Estamos hablando de 2 generaciones para atrás. Y luego dice, en tu madre Eunice. Amén. Estamos hablando de la segunda, de la anterior generación. Y estoy seguro, y me gusta esa perla ahí en la palabra, en la escritura. Dice, y estoy seguro. El estoy seguro en Pablo, ¿sabe qué lo alimenta ese estoy seguro? La abuela y la mamá. Porque yo puedo estar seguro, hermano, yo no conozco casi a nadie aquí, pero yo estoy seguro que si esta jovencita tiene, aquella es su mamá y aquella es su abuela, y yo antes de llegar miré a la madre hablando en lenguas aquí y la abuela hablando en lenguas allá, yo confío en que esa jovencita tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Lo tiene que tener, hermano, aleluya. Porque tiene el ejemplo, amén. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un abuelo o una abuela, amén. Lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Había un sello ahí, ya había sembrado el Señor, Pablo, ministerios, dones, y mirando los jóvenes, hermano, que gracias a Dios los tenemos aquí, no los tenemos allá en el mundo. Yo quiero que pasen los jóvenes en esta tarde, y yo quiero que hagamos una oración, hermano. Pero mire, yo lo enfatizo, yo lo animo, hermano. Vénganse los padres, vénganse los familiares, vénganse los relativos, los amigos, las amistades de cada uno de estos jóvenes, y ayúdenme a respaldar, hermano. Seamos unas Eunices, gloria al Señor, seamos unas Loidas detrás de estos jóvenes, apoyándolos, hermano. Un joven es muy fuerte, un joven es muy ágil, pero un joven también necesita un respaldo. Un joven necesita ese abrazo cálido que solamente un padre espiritual o carnal puede dar, y en el cual, hermano, podamos encontrar esa diferencia para cada uno de nuestros hijos. A ver, hay muchos jóvenes en las historias bíblicas
Y nos emociona escuchar a un joven David, a un joven Salomón, a un joven Josué. Cuando yo era chico yo quería ser Gedeón o Sansón, pero después cuando me di cuenta que Sansón no era que era fuerte todo el tiempo, sino que la fuerza de Sansón radicaba precisamente en la presencia de Dios en su vida. Sansón se multiplicaban sus fuerzas cuando el Espíritu Santo venía sobre de él. Y entonces hacía las obras que Dios quería que Sansón hiciera. Si tú quieres ser un Sansón espiritualmente, bien puedes ser un Sansón espiritualmente. Si tú quieres ser un Salomón espiritualmente, lee la palabra del Señor y vas a ser un Salomón espiritualmente. Si tú quieres ser un José, tú puedes ser un José. Pero detrás en cada uno de los jóvenes, en la mayoría de ellos, siempre ves una figura detrás de ellos. Siempre ves un Pablo, siempre ves un profeta. Había así un niño llamado Samuel, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero Gamaliel, yo le aseguro, hermano, que Samuel no aprendió todo lo que aprendió nomás porque sí, porque estaba en la iglesia. Lo aprendió porque había un maestro llamado Gamaliel. Yo te invito, joven, no te canses de tu vida joven cristiana. No te enfrasques en que es muy difícil. No es verdad. Yo te digo, no es tan difícil. Es hermosa la vida cristiana de joven. Es preciosa. Le puedes encontrar un sabor tan hermoso cuando te derramas a los pies de tu Creador. Cuando vives para Él, con Él, por Él. Cuando sabes que dependes de Él. Cuando sabes que puedes hablarle a tus amistades. Cuando sabes que, como dice Pablo ahí a los Corintios, que eres una carta abierta para todos. Una puerta abierta quiere decir que tú das el testimonio de la palabra, que tú das el testimonio de tu pastor. Tú eres la carta abierta que Dios quiere presentar al mundo. No te canses, no te enfades, no te entristezcas, no menguen tus fuerzas, porque el joven tiene ese privilegio, tiene esa virtud que es fuerte. Y cuando un joven es fuerte y fuerte en el espíritu, rompe, hermano, aleluya. Rompe barreras, rompe idiomas, rompe costumbres, rompe caracteres. Un joven tiene la facultad de romper cadenas generacionales, ataduras generacionales. Que si antes te juzgaban que tu familia era tal cosa, de ahí para adelante ya no lo es. Que si antes tenían el testimonio de esto, de lo esto otro, tú tienes la facultad de romper con eso. Hoy yo te pido, hermano, nomás entrégate en el Señor, entrégale tu vida, entrégale tu juventud. El Señor se va a encargar de ti, va a arreglar tus necesidades. Él va a cargar tus cargas.